responsabilidad política y ahora son candidatos a ministros. ¿Por qué no llevan el presupuesto de la nación a la Asamblea Nacional? ¿Por qué Maduro no va y rinde cuentas a la Asamblea Nacional? Si el Parlamento no está disuelto y tiene todas sus competencias, ¿por qué no va Maduro y rinde cuenta ante la Asamblea Nacional y dice en qué se malgastó todo el dinero de los venezolanos del ejercicio 2016 y lo que va de 2017? Es evidente que el gobierno ha desconocido. Primero fue con el decreto de emergencia económica, luego fue ahora con el tema, con la sentencia del TCJ y ahora es con la Asamblea Nacional Fraudulenta Constituyente, que desconoce las competencias del Parlamento, desconoce la votación de 14 millones de venezolanos que eligieron ese nuevo Parlamento. Y si estamos en funciones, ¿por qué no se le envía el presupuesto? ¿Por qué los diputados no cobramos hace un año? Pero O los trabajadores de la Asamblea, ¿por qué no tienen el seguro? Porque el gobierno no manda el dinero. dicen en la Asamblea Nacional Constituyente, diputado González, que las competencias que asume, las competencias legislativas que asume la Asamblea Nacional Constituyente son para atender temas económicos y de seguridad. Fue lo que aseguraron, entre otros, el constituyente Diosdado Cabello. ¿Qué cree que se puede hacer con estas competencias distinto a lo que intentó hacer el Parlamento Nacional? Primero que ellos están disolviendo el Parlamento, no creen en la separación de poderes, no creen en la democracia, eso es al final lo que está de fondo. Y los que son los culpables de la crisis, los culpables del desastre, los culpables de que 80% de los venezolanos vivamos en pobreza, los culpables de que 25.000 personas hayan muerto a manos de la inseguridad, los culpables de que más del 50% del país come menos de 2 veces al día o que de cada 10 medicinas solamente se consigan 2, son los que ahora intentan decir que van a resolver el problema. Recordemos, Maduro desde que llegó al gobierno, mira, Maduro tuvo una ley habilitante a finales del 2013 para resolver la guerra económica. Luego tuvo otra en el 2014 para resolver el tema del cadivismo y la corrupción. Ha gobernado durante año y medio con decreto de emergencia. Ha tenido todo el poder para resolver, ha tenido todo el ingreso petrolero. ¿Y cuál es hoy la realidad de Venezuela? Dinero que se fue en la corrupción y un país que está pasando trabajo por culpa de las gestiones del gobierno, Fíjese ¿no? que a propósito de ese tema de la corrupción, ayer en una entrevista el presidente Maduro hizo una denuncia que es bastante llamativa. El presidente Nicolás Maduro dijo que la fiscal general de la República en estos 4 años de su mandato, dijo el presidente Maduro que nunca contó con el apoyo de la Fiscalía General para atender casos de denuncias de corrupción. ¿Usted qué opina? Bueno, primero que se da cuenta 3 años después, 4 años después que está él en el gobierno. Y recordemos que además la fiscal fue reelecta en el 2014, o sea, él era presidente de la República ya. O sea, ¿por qué se da cuenta hoy? Porque la fiscal tuvo una posición de defender la Constitución, porque la fiscal tiene una posición hoy de defender la vigencia de la Constitución que fue aprobada en el 99, pero que en el 2007 los venezolanos la refrendamos. Eso es lo que ocurre hoy. La disidencia del chavismo que está hoy es porque defiende la Constitución y eso es lo que nos une, la defensa de la Constitución, no más otra cosa. Y todo el planeta sabe que Maduro intenta gobernar fuera de la Constitución y por eso no es reconocida ese fraude constituyente. ¿Qué lectura le da usted, diputado González, a la presencia de representantes de 18 países en esta sesión que estuvo el sábado en el Parlamento Nacional? 18 países que estuvieron en el Parlamento, pero además 50 países se han pronunciado en contra del fraude. Es el reconocimiento de la lucha de un pueblo, es el reconocimiento de la lucha por la vigencia de la Constitución. Ahí no están apoyando a la Asamblea Nacional, a Julio Borges, a Frei Guevara, o a Stalin, o a Denis, no, a los diputados, a los 112 diputados, no. Están defendiendo la Constitución, el ordenamiento jurídico, al pueblo venezolano, que es el que puede tener el poder originario y no ese fraude que está hoy instalado militarmente en la Asamblea, porque hay que decirlo, o hay una ocupación militar del Palacio Federal Legislativo a través de la Guardia Nacional para que funcione ahí la fraudulenta constituyente. ¿Es cierto que hay algún tipo de puente, de iniciativa, de cohabitación entre el Parlamento Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente, como han sugerido algunos? No es verdad, y además no es verdad. Y los mensajes que han enviado, se les hemos dicho claramente que nosotros no vamos a convivir con una fraudulenta constituyente. Ellos nos cometieron un fraude constitucional. El 347 y 348 son claros. Debe ser el pueblo venezolano quien decide si quiere o no una constituyente. Y hoy hay una ocupación militar. A través de la fuerza militar es que tienen tomado el palacio. Pero háganos una precisión, diputado González, usted como jefe de la bancada que hace mayoría en el Parlamento Nacional. ¿Ha habido algún tipo de conversación con quienes integran la Asamblea Nacional Constituyente para dirimir algunos aspectos? Por ejemplo, los integrantes que dicen están esperando del Parlamento a la Comisión de la Verdad. ¿Ha habido algún tipo de puente o de conversación?
Ninguno. De ningún tema. Ninguno. Nosotros nos enteramos que había unos diputados miembros por la ley que salió fraudulentamente publicada en Gaceta, pero ningún tipo de acercamiento. Aquí el único acercamiento tiene que ser el respeto a la Constitución. Ellos saben, el mundo sabe, y ellos lo saben, todo el país vio que eso es un fraude, que nadie la reconoce y que sus intentos, porque al final ves los decretos como es la Santa Comisión de la Verdad de la Inquisición, es el decreto presidencial, es el decreto de los reyes que crea la Asamblea Nacional Constituyente, es toda una cosa monárquica lo que está detrás de ello, de no reconocer la separación de poderes, de no reconocer la república como una forma de gobernar, de que haya transparencia, que haya separación de poderes. Eso al final el gobierno quiere tener todo el poder que lo ha tenido durante todo este tiempo y es el causante de la crisis que hoy tenemos, ¿no? Entonces, con ese escenario, diputado Stalin, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer el Parlamento Nacional si, como usted mismo lo describe, han intentado hacer de todo? Leyes, sanciones, decretos, todo ha sido anulado vía política o vía judicial por el máximo tribunal de nuestro país. ¿Qué hacer entonces por parte del Parlamento? Bien, nosotros seguimos en lucha, resistiendo, siguiendo nuestras competencias, siguiendo ejerciendo nuestras competencias. Además es muy clara la Constitución, porque al final todo este fraude que quiere el gobierno es tratar de conseguir dinero afuera del país, endeudar más el futuro de los venezolanos, hipotecar más el futuro de los venezolanos, entregar más la faja petrolera, entregar más nuestro petróleo, y que al final todo el planeta sabe que la Constitución es clara y que todo endeudamiento debe pasar por la Asamblea Nacional y que nosotros no vamos a reconocer ningún tipo de endeudamiento de los que está haciendo el gobierno sin pasar por los canales constitucionales. Fíjese que a propósito de eso que usted describe, del tema económico, vamos a chequear si el equipo de producción me ayuda, por favor, muchachas. La primera página del diario 2001. La mañana de hoy, en la primera página del diario 2001, destacan este titular. Es una cita de lo que dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, en esta entrevista con José Vicente Rangel. Tomaré medidas que sacudirán al país, dijo, sobre todo en materia de control de precios y en ataque a la especulación, dijo el mandatario nacional. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le merece a usted el insistir en esta tesis económica de control de precios? Que incluso llegó a ser criticada por Aristóbulo Istúriz cuando fue vicepresidente de la República. Pero es que ese modelo económico y político fue el que nos metió en esta crisis. Ese modelo de las importaciones, de acabar con la producción nacional, de acabar con la industria en Venezuela, eso fue lo que nos metió hoy en la crisis. Desde la asamblea que hicimos, aprobamos una ley de producción nacional, ahí está, vamos a buscar los incentivos, darle seguridad para que haya inversión en Venezuela y que regresen las inversiones, podamos tener parque industrial, podamos producir en Venezuela el alimento que consumimos, tener empleo de calidad, tener a trabajadores que dignamente estén pagados. ¿Y qué hizo el gobierno con eso? Ni siquiera tomó en cuenta la ley y no la aprueba. Los responsables hoy de la crisis son los que están diciendo que van a buscar la solución. Tuvieron todo el poder. Durante todo este tiempo tuvieron todo el poder, tuvieron todos los ingresos petroleros, tuvieron todo el poder para hacer las cosas. ¿Y cuál es el resultado? Un país que está hoy empobrecido, que la está pasando mal y que exige un cambio. Hoy la gente, el ambiente que se respira en las calles, que quiere cambio, que quiere que haya cambio de gobierno y que sabe que Maduro es el responsable y que necesita un nuevo presidente. Hablando de ese hipotético cambio, diputado, nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso vamos a hablar de todo lo que está pasando de cara a la convocatoria de la elección de gobernadores. Claro. Para el próximo mes de octubre. Todavía se espera la fecha oficial o definitiva que ofrezca el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué solo se llegó a acuerdo en 3 estados y van a primaria en 20 estados? ¿Está fracturada la mesa de la unidad por ir o no a la elección de gobernadores? Al regreso, por favor, me da sus opiniones. Ya venimos con mucho más de Primera Página. La unidad decide ir al proceso, cambió la fecha. Todavía hoy no tenemos fecha, hablan del 22 de octubre y que ese no nos dio el tiempo suficiente para hacer las primarias en ese momento. Pero la unidad hoy al mediodía va a anunciar la fecha de las primarias de la unidad, cuál es la comisión de primarias que va a organizar ese proceso y que nosotros estamos listos para seguir trabajando en unidad. Nosotros hemos ido unidos a todos los procesos electorales de que la unidad existe. El gobernador Enrique Capriles habló de o 3 o 10 de septiembre. ¿Hay tiempo para organizar eso? Sí, va a ser el 10 de septiembre, pero hoy la comisión lo anuncia. ¿Pero oficial la fecha decidida? Sí, la mesa hoy anuncia quién los integra, cómo es la comisión, cuál es el esquema, cómo son los centros de votación. Sin el Consejo Nacional Electoral. Sin el Consejo Nacional Electoral. Ahora, diputado, ¿qué se le puede decir a esas personas que incluso forman parte de la mesa de la unidad, como por ejemplo Alianza Bravo Pueblo, algunos líderes del partido Voluntad
Popular, el partido 20 Venezuela de María Corina Machado, que consideran que es una contradicción mayúscula de la unidad el ir a este proceso electoral cuando han criticado fraudes en el Consejo Nacional Electoral denunciados por la propia oposición, han denunciado la falta de democracia en el país y han calificado este gobierno como una dictadura. ¿Cómo se explica eso? Primero que esta es una oportunidad de seguir retando al gobierno, una oportunidad de los venezolanos de seguir luchando con nuestro voto. Yo creo que aquí el lema debe ser lucha con el voto para poder demostrar que Venezuela quiere, a través de la vía democrática, el cambio de gobierno. Sobre el tema de la unidad son 21 partidos, normalmente uno no estuvo de acuerdo. Y no digo uno porque 20 nunca ha firmado el reglamento de la unidad, nunca se ha sometido a las reglas de la unidad. Yo les Pero respeto, es parte del G12, ¿no? sí, no, ellos son invitados, pero esa no es la discusión. Al final yo les respeto su opinión, pero la mayoría decidió eso. Cuando ellos han planteado algo y uno está en minoría, uno lo asume. Entonces yo creo que aquí, creo que el país ve fallas que hemos tenido. Bueno, hubo una falla en comunicar el por qué íbamos a la elección regional. Creo que eso se ha ido solventando, pero el país sabe que eso es una oportunidad, no de recuperar espacios, es una oportunidad de demostrar que este país lo que quiere es cambio, una oportunidad de luchar a través de una herramienta tan importante que es el voto. Esta lucha ha sido porque podamos los venezolanos decidir nuestro destino. ¿Y ese destino cómo lo decidimos? A través del voto, un gobierno que ha estado secuestrando el derecho al voto. Y no es que reconozcamos el CNE, nosotros confiamos en el voto de los electores, confiamos en los electores de los venezolanos y en el voto de los venezolanos que van a estar produciendo el Claro, cambio. pero ¿no? son precisamente, diputado, algunos de esos electores que también critican el que se vaya a esta elección regional, consideran que no entienden cómo esa contradicción, cómo denunciar que vivimos en una dictadura y participar y ser copartícipe de un proceso electoral donde todos han inscrito candidaturas. Sí, pero es que el problema aquí, mira, hay gente que puede que no esté de acuerdo, concentrado mucho en el área metropolitana de Caracas, porque la cultura de gobernadores en Caracas no la hay, pero la cultura Bueno, del no se elige gobernador, gobernador en el bueno, pero distrito capital. En Miranda sí se elige, 40% de la ciudad elige gobernador. Entonces, en el interior, la cultura del gobernador es importante, pero es que yo creo que hay que ver este proceso como el reto al gobierno. Mira, aquí el 16 de julio salieron 7,5 millones de personas a dar un mensaje claro, que a través del voto quieren el cambio. Y salieron a la calle con amenazas de que los iban a votar, con amenazas que iban a tomar fotos, con amenazas que los iban a perseguir. Y aquí la gente ha salido, esa gente sabe que a través del voto es que podemos lograr este cambio y estamos decididos a través del voto cambiar a Venezuela y cambiar este modelo. Dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática han dicho, diputado, que están convencidos de que van a ganar la mayoría de las gobernaciones en el mes de octubre. ¿Usted está seguro de eso? Yo estoy seguro, si las elecciones de gobernador hubiesen sido el 30 de julio con el fraude ese, con 3 millones de votos, que fue lo que sacaron, no hubiesen ganado ni una gobernación. ¿Usted cree que la oposición ganará cuántas gobernaciones? Creo que estamos preparados para dirigir este país, sus 23 gobernaciones y el país entero. Ahora, diputado, pero en ese supuesto también, con una Asamblea Nacional Constituyente en funciones que además está pidiendo que quienes sean candidatos deben someterse o además incluso obtener una carta de buena conducta, como ha sugerido el constituyente Diosdado Cabello, ¿cómo cohabitarían en un hipotético escenario 20, 23 gobernadores de oposición con esta Asamblea Nacional Primero Constituyente? que una cosa es lo que dice Diosdado Cabello y otra cosa es lo que ocurre en la realidad, lo que tiene en la ley no está eso como un requisito, y si eso se llega a ser como requisito, la unidad tendrá una respuesta hacia eso. Pero ya la Asamblea Nacional Pero no Constituyente está. pidió, perdón, pero ya la Asamblea Nacional Constituyente pidió formalmente al CNE un listado de los candidatos para evaluar, dijo la presidenta de la instancia, Delcy Rodríguez, evaluar si hay o no personas involucradas en hechos de violencia que sean candidatos. La Santa Inquisición que dirige ahora Delcy Rodríguez no tiene ninguna competencia sobre eso. Los candidatos de la unidad están inscritos en cada una de sus tarjetas y vamos a organizar primarias para elegir un solo candidato por estado. Ahora, sobre el tema del voto, diputado, según destaca hoy la prensa nacional, uno de sus diarios, específicamente el diario El Universal, hay 38 diputados que se han postulado a cargos de gobernadores para esta elección del mes de octubre. Diputados que, por cierto, al igual que usted, fueron electos apenas en diciembre de 2015. ¿No es un irrespeto al voto de esos venezolanos que los eligieron para un periodo de 5 años?
ahora en menos de 2 años ya postularse a otro cargo de elección popular? Primero que no son tantos, no tengo el número exacto, pero son 21 o 22 diputados. Eso también te da muestra del liderazgo que hay dentro de la unidad y la renovación de liderazgos que hay en la oposición venezolana. Si ves a la acera del frente, son los mismos reciclados de ministros a candidatos a gobernadores, los mismos que repiten gobernadores hasta 3 periodos. La demostración de que hay liderazgo en la unidad, que aquí hay un liderazgo preparado para poder asumir las riendas del país y que ahí se va a solventar porque al final no todos van a ser candidatos, algunos van al proceso de primarias, pero ahí lo que te demuestra es la fortaleza del liderazgo de la unidad y el reconocimiento de la gente de que sea, porque nadie que puedan ser candidatos, nadie se lanza sin apoyo, o sea, cada uno de ellos está asumiendo esa responsabilidad porque hay apoyo de la gente y un reconocimiento del trabajo y a lo que se ha hecho. En el caso de estos diputados que están postulados, usted dice 2021. Sé que hacen en este momento, están desincorporados, se incorporó su suplente porque tienen suplentes los... Sí, nosotros tenemos suplentes, hay unos que están asumiendo acuérdate que todo ha pasado en una semana, algunos han ido a asumir el curul en la asamblea, me imagino que incorporarán al suplente en las próximas sesiones. Ahora, sobre este mismo tema, ¿qué opinión le merece que en la Asamblea Nacional Constituyente también se han dado estos casos? Personas que fueron electos hace menos de un mes y ya también se están postulando a cargos de gobernadores. Pero entonces eso es lo que demuestra la mamarrachada que es ese fraude constituyente. El primer vicepresidente de ese fraude duró 8 días en el cargo. Oye, los candidatos emblemáticos de eso, porque al final, ¿cuántos que son? 500 y tantos constituyentistas. Pero al final son 6 o 7 los que hablan, no existen los demás y la mitad son candidatos a gobernadores. Para que veas lo mamarracho que es eso, lo que falta de compromiso, además lo inconstitucional que es, que ellos mismos saben que eso que están haciendo no tiene ningún resultado. De cara a lo que pueda ocurrir en los próximos días, diputado, dijo la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, que ya va a iniciar el trabajo y las decisiones de la Comisión de la Verdad. Ustedes definitivamente, usted la denomina Santa Inquisición, el nombre es la Comisión de la Verdad, según la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Van a enviar o no van a enviar definitivamente los 3 diputados que están de acuerdo a la ley establecidos para integrar el comité? Nosotros no hemos discutido ser parte de la Santa Inquisición que piensa imponer el gobierno. Vendrán las respuestas a cada uno de esos escenarios. Hoy la lucha es porque se respete la Constitución. La Constitución habla que hay una Asamblea Nacional y que hay un Poder Judicial que debe llevar esa investigación. Precísemelo por favor. Usted dice, no lo hemos discutido o no van a enviar los diputados. Es que ninguna de las dos cosas. ¿Cómo vamos a discutir algo que es fraudulento y para qué vamos a enviar algo que es una inquisición? O sea, es parte de las dos cosas. El gobierno quiere, el mundo no reconoce eso, los venezolanos no reconocemos eso, nosotros no tenemos por qué ir a esa inquisición. Stalin González va a ser candidato a las elecciones de alcaldes para cuando sean convocados. Cuando esa discusión venga la daremos. Ahorita creo que la lucha es por el país, hay una elección de gobernadores que estamos asumiéndola a todos los que no somos candidatos a ayudar, hay un parlamento que tenemos que llevar y hay un país que tenemos que recuperar. ¿Y cree que habrá elecciones de alcaldes? No sé, yo no sé, vamos a ver qué pasa con yo creo que cuando ganemos las 23 elecciones de gobernadores, el gobierno no va a convocar a los alcaldes. Muchísimas gracias, diputado, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Stalin González, jefe de la bancada mayoritaria de la Mesa de la Unidad en el Parlamento Nacional. 7:38 minutos de la mañana, pausa comercial.